Si son tan amables, pasan conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 2. Hoy vamos a estudiar el centro de nuestras vidas. Y vamos a empezar en este maravilloso versículo de la Escritura, Primera de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 4. Refiriéndose a Dios, este versículo dice, el cual quiere, Dios es quien el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y fíjense la siguiente cosa, y que vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a ver en un rato, esta palabra para conocimiento significa un exacto, un profundo conocimiento. Una de las dos partes de esta voluntad expresa y declarada de Dios para toda la humanidad es que todos los seres humanos sean salvos. Para ser salvo, lo único que necesitamos saber es muy poquita cantidad de la palabra de Dios. Me parece tan amoroso de parte de Dios dejar la salvación a un conocimiento chiquito de la palabra de Dios, y vamos a verlo en Romanos capítulo 10, un versículo que seguramente la mayoría de nosotros memorizamos, Romanos capítulo 10, en el versículo 9, que dice, fíjense los pocos elementos que hay que conocer, que hay que saber para renacer del Espíritu de Dios, para volverse uno, que Dios lo haga uno, hijo de Dios. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No importa si sabes quién fue David, quién fue Eva, quién fue Adán, si sabes algo del diluvio, de Noé, del arca, del muro de Jericó, un montón de cosas que no tenés que saber. 4 cosas. Jesús, Señor, Dios, levantó de los muertos. Fíjate con qué poquito Dios te permite que haciendo eso, confesando y creyendo, Dios te haga salvo, Dios te haga su hijo. Entonces, confesar con la boca más creer con el corazón, sos salvo. Así de simple. Entonces, no hace falta mucho conocimiento de la palabra de Dios para ser salvo. Recién ahí, después de ser salvo, es que uno puede venir al conocimiento, como les dije, esta palabra que está acá traducida, bien traducida conocimiento, pero una traducción de la palabra sería un conocimiento más profundo, más preciso, más desde adentro, con todo lo que vos tengas para conocer más. Así llegás una vez después que sos salvo, no antes. La primera parte de este versículo tiene todo que ver con el trabajo de Dios en Cristo. Ahí no tenemos nada que ver nosotros, ser salvos, excepto en confesar y creer. Es lo único que nosotros tenemos que hacer. Algo había que hacer. En realidad ahí esa primera parte tiene que ver con el trabajo de Dios en Cristo. La siguiente parte es la que requiere de tu intervención, ir al conocimiento de la verdad. Eso tenés que ir vos si querés y deseablemente vos quieras. Claro que aquel trabajo de ir al conocimiento de la verdad es un trabajo en la gracia de Dios. No lo vamos a ver en el desarrollo de la enseñanza. No es un trabajo donde vos lo sacás a Dios de la foto. Vos estudiás con la anuencia, con el aporte, con el trabajo de Dios en Cristo en vos. Pero es tu esfuerzo de estudio, de querer conocer. La primera parte, no. En Juan capítulo 16, por favor. Ahí vamos a ver por qué yo digo que la segunda parte de llegar a un conocimiento profundo de la palabra de Dios tiene que ver y la podés hacer recién después de que seas salvo. Juan capítulo 16, el Señor Jesucristo en el versículo 12 les dice: aún tengo muchas cosas que deciros, le dice a sus discípulos, pero ahora no la podéis sobrellevar. Vamos a ver por qué no la podían sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que ya vino a partir del día de Pentecostés, ya vino ese Espíritu de verdad. Entonces ahora ellos, a partir del día de Pentecostés y nosotros, podemos sobrellevar las otras cosas. Sin ese Espíritu no se podía sobrellevar.
Por eso dije que para ser salvo, con muy poco conocimiento de la palabra de Dios, uno es salvo. Pero para ir al profundo conocimiento de la palabra de Dios es necesario ser salvo, tener ese espíritu con el cual ellos podían sobrellevar todo esto. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que ya sabemos que ha venido, Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué verdad? A la verdad de la palabra de Dios, a la verdad que es la palabra de Dios. Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muy bien. Ese espíritu de verdad, como dije, ya vino. Cuando uno confiesa y cree, Dios derrama en uno el Espíritu Santo con minúscula que Él da a cada hijo al momento de renacer. Ahora, sin este espíritu en usted y sin un estudio regular de la palabra de Dios, no es posible conocer profundamente la verdad que es la palabra. Van a ver en 1 Corintios capítulo 2. Hoy van a tener que estar ágiles, porque hoy dije domingo por la mañana, mucho frío, vamos a mover mucho los dedos. 1 Corintios capítulo 2. Reitero esto que acabo de decir. Sin este espíritu en usted y sin un estudio regular de la palabra de Dios, no es posible conocer profundamente la verdad que es la palabra. ¿Por qué se necesita Espíritu Santo? Por lo que dice 1 Corintios capítulo 2 en el versículo 14. Dice, pero el hombre natural, es decir, usted y yo, antes de Romanos 10:9, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso no se puede. Porque para él son locura, como lo eran para usted y para mí, antes de conocer la palabra de Dios. Y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir con el Espíritu que Dios le da una vez que usted es salvo. ¿Ves? Que es poco lo que hace falta para renacer, pero luego es tu estudio con el Espíritu de Dios en vos, con el cual llegás a un conocimiento profundo de la palabra de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Juan capítulo 17. Si las cosas de Dios necesitan ser discernidas según su naturaleza, o sea, según la naturaleza espiritual que tiene nuestro Padre, entonces, sin el Espíritu de Dios que Él mismo nos provee, no podemos ahondar su palabra. La palabra de Dios es verdad espiritual y es central para ser salvo, y luego la hacemos central en nuestras vidas cuando vamos y vamos y vamos a ella mediante un estudio dedicado, regular y amoroso. Es en el ir a esta palabra con oración y creencia que obtenemos la verdad que esta palabra es. Porque atiendan con mucha atención, la palabra de Dios no es una verdad espiritual. La palabra de Dios no contiene la verdad. La palabra de Dios es verdad. No tenemos más remedio que en nuestro idioma usar el verbo ser y decimos, la palabra de Dios es verdad. Pero si pudiéramos evitar el verbo ser, lo haríamos y diríamos, la palabra de Dios, verdad. ¿Entendés? Ni siquiera poner el verbo ahí, ni siquiera es tan verdad. La palabra de Dios, verdad. ¿Entienden lo que quiero significar? En Juan 17, versículo 17, ¿se imaginaban ustedes que yo iba a terminar ahí? Dice, santifícalos en tu verdad. Es el Señor Jesucristo orándole a Dios. ¿Tu palabra contiene la verdad? Tu palabra es verdad. ¿Te das cuenta? No contiene la verdad. Claro que contiene un montón de verdades, pero es mucho más que todo eso. La palabra de Dios, verdad. Así es. Mateo capítulo 22. El Espíritu Santo que recibimos al momento de renacer es nuestro poder para ser y hacer lo que Cristo fue e hizo. Cada vez que queramos hacernos de ese poder, tendremos que creer según aprendemos de las Escrituras.
Mateo 22. Hacia el final, en el versículo 29, dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y mirad qué otra cosa, y el poder de Dios. Para no errarle a las Escrituras, tienen que ser conocidas las Escrituras por nosotros. Por eso hay que ir a la palabra de Dios y estudiarla, hay que conocerla. Y una vez que conocemos esa palabra, ejercemos el poder que descubrimos en esa palabra que todos nosotros tenemos a partir del momento de haber renacido. No se puede separar las Escrituras del poder de Dios. Siempre van juntas. Cuando se pierde una, se pierde la otra. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Cerca de donde estábamos antes. El versículo 16 dice, mirá qué interesante cómo empieza, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, toda significa desde la página 1 a la página 1100 y algo de mi Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero como si eso fuera poco, es útil. ¿Para ver para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura. La pequeña porción de Escritura que vos estudies y que hagas tuya, también es útil para estas tres cosas y también vino inspirada por Dios. No, vos no la vas a conocer toda, capaz que en toda tu vida. Pero el poquito que conozcas fue inspirado por Dios y es útil para todas estas cosas. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Chicas, ustedes también. Aunque diga el hombre de Dios, quiere decir el ser humano de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios. Eso es para todos nosotros. Muy bien, la primera cosa es la Escritura. Entonces viene el resto, enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Pero la primera es la Escritura. ¿Qué vas a enseñar? ¿Sobre qué vas a redarguir? ¿Sobre qué vas a corregir? ¿Qué instrucción en justicia vas a dar si no tenés toda la Escritura? Por eso la Escritura es central, la palabra es central, porque Dios es central en nuestras vidas. Efesios capítulo 2. Además dice que para que seamos preparados, en el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sean perfectos, enteramente preparados, hago yo esta corrección acá, para toda buena obra. ¿Dónde vas a aprender las buenas obras? ¿Dónde te parece? ¿En el manual del Boy Scout? Las buenas obras que habla la palabra de Dios son las buenas obras en contexto con la palabra de Dios. Tenés que ir a la palabra de Dios para saber si las obras que vos hacés son buenas o no. Porque Dios tiene buenas obras que preparó para nosotros. Efesios 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya. Mirá qué lindo, dice acá que sos hechura de Él. No lo de afuera es hechura de tu papá y tu mamá. En eso Dios no tuvo que ver, ahí tuvieron que ver tu papá y tu mamá, pero lo de adentro, el espíritu dentro tuyo, es hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Toda la palabra de Dios es para aplicar, es para poner en marcha en tu vida, no es para conocerla toda y que tu cabeza seas cada vez más cabezón. Y no aplicador de la palabra de Dios. La palabra es para que vos la vivas en tu vida. Esas buenas obras están declaradas justamente en las Escrituras. En la medida que hagas a la palabra de Dios tu centro de vida, será la medida en la que andes en esas obras preparadas por Dios para vos. Las mismas medidas. En la medida que hagas central para tu vida la palabra de Dios, será la medida en que andes en esas obras que la palabra de Dios dice que debiéramos andar. Al andarlas, glorificarás a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo,
te vas a bendecir vos y además nos vas a bendecir a todos nosotros. Porque al ser un solo cuerpo, cada vez que vos andás la palabra de Dios, nuestros hermanos en todo el mundo, sean o no sean de tu grupo, si son hijos de Dios, son hermanos tuyos, todos vamos a ser beneficiados con tu andar la palabra. Pero para eso la palabra tiene que ser central, porque su autor debe ser central. Dios debe estar primero en todo, en orden, en tiempo, en lugar e importancia en nuestras vidas. Oseas, capítulo 4, al Antiguo Testamento. Oseas, capítulo 4. No tener conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo proveniente de la palabra de Dios es perjudicial y nada saludable, veremos, para nosotros como hijos de Dios que somos. Esta gente que vamos a leer no eran hijos de Dios, pero los principios se aplican del mismo modo. Oseas 4 en el versículo 1 dice: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Pero por qué contiende? ¿Pero por qué no seguís leyendo? Porque no hay verdad, ni misericordia, y mira qué otra cosa, no hay ni conocimiento de Dios en la tierra. Fíjate vos la razón de la contienda, las tres cosas que estaban faltando. Verdad, misericordia y un claro y exacto conocimiento, es la misma palabra. Lo primero que hizo el profeta fue llamarles la atención a la palabra de Dios de la que se habían desviado. Oíd palabra de Jehová. Llamó la atención. Cuando una persona ve que un hermano se desvía de la palabra, lo primero que necesita hacer es asistir al hermano en emprender el camino de regreso a la palabra de la que se desvió. Este llamado de atención en Oseas comienza con oíd y continúa con la razón de la contienda, las tres que hemos visto. Ahora van a ver por qué insisto sobre esto: verdad, misericordia y conocimiento de Dios. Lógicamente, si falta conocimiento de Dios, falta, lógicamente, la verdad que es Dios y su palabra. La palabra conocimiento, esta es una versión este es el Antiguo Testamento. Hay una versión del Antiguo Testamento que fue escrita en griego que se llama Septuaginta. Esa palabra es la palabra epignosis, por si alguien la quiere estudiar y seguir en la Biblia, y significa un claro y exacto conocimiento. Significa que hay una participación completa de parte de quien conoce, en este caso de vos. Vos participás, estudiás, meditás, pensás, atás cabos en tu cabeza. Es un conocimiento que tiene una influencia poderosa en quien conoce. Lógicamente, conocés la palabra de Dios, tenés una influencia poderosa sobre ese conocimiento porque lo aplicás en tu vida. No lo haces para inflar tu cabeza, lo haces para aplicar y ayudar a las personas con la palabra de Dios que vas conociendo. Esa es la palabra griega epignosis y eso es lo que significa. Por eso cuando se las di en 1 Timoteo 2:4 les dije que era un conocimiento claro, exacto y profundo. Como carecían de estas tres cosas, verdad, misericordia y conocimiento de Dios, tan primordiales y deseables, ¿ven por qué me confundí? Vamos a tratar de hacer tan primordiales y deseables, tan primordiales y deseables, entonces se les filtraron otras nada deseables. Versículo 2, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se sucede. ¿Viste? El otro día estábamos viendo en Jeremías 2:13 que estábamos viendo que cuando uno abandona la palabra de Dios, corre a comprar una pala. Bueno, esto es lo que pasa. Cuando abandonan la palabra de Dios, abandonaron la verdad, la misericordia y el conocimiento, y mirá por qué lo reemplazaron. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen y homicidio tras homicidio. ¿Ves? Siempre que se deja una cosa, uno corre a hacer la otra, lamentablemente indeseable.
Observen esto detenidamente, pues cuando se abandona la palabra, se la reemplaza por todo lo que se opone a ella o es repugnante a ella. Cada vez que se abandona la palabra, se la reemplaza por algo que no tiene que ver con la palabra de Dios, por eso digo que es repugnante a ella, que choca. En este caso vemos que es perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar y homicidio. Vaya a cambio de 3 maravillosas virtudes por un montón de desvirtudes o invirtudes. Versículo 3. Por lo cual se enlutará la tierra. ¿Vieron que les dije que era perjudicial y hacía mal a la salud? Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo. Y aún los peces del mar morirán. Fíjate el efecto de haber dejado la palabra de Dios. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. 5. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche. Es decir, en otras palabras, no se salva ninguno. Y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué cosa? ¿Viste? ¿Te das cuenta? Esa es la destrucción. Por eso decía, estamos en el Antiguo Testamento, pero no nos confundamos. No deja de ser la palabra de Dios, no deja de haber leyes que son inmutables. No es que hay una ley de la gravedad para antes de Pentecostés y hay otra ley de la gravedad diferente para después de Pentecostés. Si dejarlo a Dios traía estas consecuencias en aquel entonces, hoy día traerá algunas consecuencias. Por supuesto, nosotros no habitamos en el temor de la consecuencia. No, queremos bendecir a nuestro querido Dios. Nosotros no nos importa qué pasa con el adversario si nosotros movemos la palabra de Dios. Nosotros queremos bendecir a nuestro Padre. Queremos glorificar a nuestro Padre y a su Hijo, nuestro hermano, que es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en virtud de eso, estas cosas no aparecen. Pero es importante verlas en la palabra de Dios. Aquí de una manera muy breve diagnostica el problema. El problema de las destrucciones, de las divisiones, de la falta de paz y unidad en el cuerpo de Cristo se deben al abandono de las Escrituras. Todos tenemos la misma simplicidad de acceso a la palabra de Dios. Siempre nosotros decimos lo bendecidos que estamos porque esta palabra, traducción más, traducción menos, capaz que hay una palabra que hay que estudiarla un poquitito más y hay que profundizar el significado y qué sé yo, pero no todo es así en la Biblia. La mayoría de lo que lees acá es correcto y es para que vos lo puedas usar. Que tengamos una herramienta como esta, con esta simplicidad de acceso, que lo único que tenés que hacer es pedir una Biblia prestada o comprarte una Biblia y tenerla con vos, no la leas, estudiala, hacela tuya, hacela tuya, es decir, como que te la comprás, como que te la comés la palabra, que sea de vos, que no te la puedan sacar. Pero lo que pasa es que algunas personas lo desean y otros lo desechan, el conocimiento de Dios. Seguí leyendo, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, ¿ves? Lo hicieron por su propia voluntad. Dios quiere que conozcas, vos no querés conocer, evidentemente vos sos más fuerte que Dios. Dios es todopoderoso, caramba, por supuesto que sí, pero Él no es, su todopoder no implica torcerte el brazo o ponerte un revólver en la nuca para que vos hagas su palabra. Eso tiene que venir de vos, tenés que desearlo o no lo deseás. Por eso dice acá, por cuanto desechaste el conocimiento. Ellos lo desecharon por su propia voluntad. Y desecharon ese conocimiento que tiene una influencia poderosa en el que conoce. Por eso estábamos estudiando también esa palabrita brevemente. Dice, sigue diciendo el versículo, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Por amor a los suyos, Jehová reitera su deseo en el capítulo 6, Oseas 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Mirá lo que dice, y conocimiento, epignosis, de nuevo, claro, profundo, exacto, conocimiento de Dios más que holocaustos. Qué bárbaro,
Qué bárbaro, qué bárbara palabra de Dios, qué maravilloso tener. Vamos a Jeremías capítulo 9. Imagínate vos, si el abandono de la palabra de Dios produce todos estos males, ¿cuántos bienes vendrán por adherirnos firmemente a ella? Esto es lo que todavía quiere Dios. Su deseo es que lo conozcamos a Él. A él no le glorifican las acciones externas y las acciones alejadas de su deseo para con nosotros. Ojo, es cierto que los sacrificios que acabamos de leer hace un ratito, que misericordia quiero más que sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Ojo, es cierto que los sacrificios fueron instituidos por Dios como un sacrificio tipo, como un ejemplo del que iba a venir definitivo. Eso era importante, que ellos recordaran que eso que estaban haciendo constantemente iba a venir un sacrificio que les iba a evitar hacer todos esos sacrificios. Fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es que estaban instituidos por Dios. Lo que pasa es que ellos lo estaban haciendo para la cámara. Habían perdido el corazón atrás del sacrificio, que era recordarles que venía uno que iba a venir de la mano de Dios, que era su Mesías, que los iba a redimir sin necesidad de que sacrificaran constantemente. Entonces ellos lo hacían para la cámara, habían perdido el corazón que tenía Dios atrás de los sacrificios. Lo que Dios quería, y entendámoslos recontra bien, lo que todavía quiere es que nosotros lo conozcamos, y la única manera de conocerlo es yendo a su palabra, damas y caballeros. Jeremías 9, versículo 23. Así dijo Jehová, voy a prestar atención, porque es el mismo Jehová que existe al día de hoy. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Bueno, pero entonces si no le da posibilidad de alabarse en nada, ¿en qué se tiene que alabar el pobre tipo? Bueno, en que entenderlo y conocerlo, que Él es Jehová, que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque esas cosas quiero, dice Jehová. ¿Te das cuenta? Si te vas a alabar en algo, en esto te tenés que alabar. No en cuántos billetes tenés, no en tu sabiduría, no en tu valentía, sino en que querés conocerlo a Él, que te interesa a Él, y la única manera de conocerlo es yendo a su palabra. Esta palabra conocerme acá, que dice aquí, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, esta palabra conocerme, también en la misma versión Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento en griego, es la palabra griega ginosco. ¿Por qué se las digo? Muy simple, porque en un ratito más nos va a ser útil saber esto. Ginosco es conocer, pero experiencialmente, y la inventé la palabra, porque no quiero decir experimentalmente, porque no es un experimento conocerlo a Dios, es decir, que lo experimentás, que lo practicás, ¿entendés? Él quiere que conozcas su poder activo en Cristo en vos. Por eso dice ginosco, porque es tu experiencia de actuar la palabra de Dios en tu vida, de actuar el poder de Dios en tu vida. Por eso quise que supieran la palabra griega. Dios desea que conozcamos la presencia y acción activa de Él en nuestras vidas. Romanos capítulo 10. Estuvimos hace un ratito ahí. Vamos unos versículos antes de donde estuvimos. Les voy a mostrar cómo se cambia una cosa por otra. Cuando uno deja la palabra, agarra cualquier cosa. Romanos 10, versículo 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, dice Pablo, por revelación de Dios. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y esa palabra ciencia es epignosis, es decir, un conocimiento profundo. Es decir, tienen celo, pero no tienen un conocimiento profundo. El celo, damas y caballeras, es una gran cosa. El celo en el sentido no de celar
a una persona, el celo de esa pasión, esas ganas, esas garras de quererte conocer todo lo que puedas de Dios. Eso es bueno, pero no es bueno cuando no va acompañado con el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Si vos tenés el celo nada más, entonces, viejo, tenés el celo nada más. El celo tiene que ir acompañado con un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Que ahí está entonces esta palabra, está traducida a ciencia, pero no conforme a ciencia. El celo no solo les ayudó a los israelitas, el celo solo no los ayudó a los israelitas a honrarlo a Dios. Versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, cavaron para sí cisternas y procurando establecer la suya propia. ¿Viste? Cuando dejás una cosa de Dios, enseguida la reemplazás por alguna invirtud. Ignoraron la justicia de Dios y procuraron establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Jeremías capítulo 2. Una situación sigue a la otra, Dejar la justicia de Dios, procurar establecer la suya propia. Dejar la palabra de Dios, cavar para sí cisternas. Jeremías 2, versículo 13, que es el que mencionamos, no hace falta que vayan, se los leo, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Es el síndrome de la pala. Vos lo dejás a Dios y te vas a la ferretería a comprar una pala, porque necesitas el agua viva de la palabra de Dios. Cuando la dejás, entonces la reemplazás por cualquier cosa. Y la verdad, la mejor cosa es la que te viene a vos en la cabeza, porque como en realidad el mundo gira en torno a nosotros y debiera servirnos a nosotros el mundo, entonces nosotros somos un buen punto de referencia. Lo dejamos a Dios, que debiera ser nuestro punto de referencia, debiera ser el centro de nuestras vidas, que lo aprendemos a través de la palabra de Dios, entonces en todo vuelve a girar en torno a lo que yo creo que está bien. Porque se siente bien, porque a mí me gusta. ¿Y qué hay si lo que a vos te gusta es diferente a lo que a mí me gusta? Ahí nomás, en cualquier grupo se arman 10, 12 religiones diferentes. El tema es la centralidad de la palabra. Ocurre que hay solo un Dios verdadero y hay uno falso. Por consiguiente, cuando toda situación en la vida se la estudia bajo el microscopio de la palabra de Dios, se halla que el mínimo elemento disponible para el escrutinio glorifica a Dios o glorifica a nuestro archienemigo. Es así de simple. Es la palabra o la pala. La palabra lo glorifica al autor de la palabra, la pala glorifica al archienemigo nuestro y de nuestro querido Dios. Hay dos dioses, no hay más de dos cosas. Ojo, Ojo. Hay una sola variedad de blanco, Dios. Hay varios grises, pero todos tienden al negro. Pero blanco hay uno solo, nuestro Dios. Las otras opciones que no son blancas, no son Dios. ¿Lo glorificás a uno o lo glorificás al otro? Segunda de Pedro capítulo 3. La única manera de evitar esta horrenda situación es yendo a la verdad que es la palabra de Dios. No hay otra manera. Puede que uno no deseara tener conocimiento, pero estaría en un error. Pues Dios quiere que conozcamos su palabra. Segunda de Pedro, les dije, capítulo 3. En el versículo 15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales
Mirá que abiertamente, que honestamente dice, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, fíjate qué hacen, tuercen. Quiere decir que se puede agarrar la palabra y se la puede torcer. ¿Quiénes la tuercen? ¿Quiénes la estudian? No, los indoctos. Quienes la estudian profundamente, no, los inconstantes. Las tuercen. Esta es la clase de personas que tuerce la palabra de Dios. Como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pero hay un poquito más, lamentablemente. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, y lo sabemos, ¿cómo lo sabemos? Porque lo sabemos de la palabra de Dios, entonces nosotros también lo sabemos de antemano. No sea que arrastrados por el error, pueden arrastrar personas al error. Primero se arrastra uno al error y luego alguno cae con vos, lamentablemente. Pero ¿cómo hacemos para salvarnos de esta situación? Vamos a la palabra de Dios. Y yo chequeo si lo que vos me decís lo dice también la palabra. Y si no, simplemente no te creo. Te quiero mucho igual, pero no te creo. No estoy obligado a creerte. Es más, la verdad es que no estoy obligado a creer la palabra de Dios. Deseo creer la palabra de Dios. Le doy el crédito que tiene al autor, entonces le doy el crédito que tiene a su gran obra de la palabra de Dios. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, singular. La palabra nos advierte, así que estamos avisados y lo sabemos de antemano para que no seamos arrastrados por el error de los inicuos. Puede que estés firme, pero si no te guardás, podés ser arrastrado por el error y te caes. ¿Cómo hago para no caer? ¿En qué consiste el guardarme? Crezco en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 18. Antes bien de todo lo horrendo, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad y recontra, gloria. Claro que sí, por supuesto que sí, claro. Esta es la manera que yo me mantengo firme, la manera que yo no caigo. 1 Corintios capítulo 10. Esto ocurría en aquella época y ocurre ahora en nuestra época. Siempre hay indoctos e inconstantes dispuestos a hacer tropezar a otros hermanos para que caigan de su firmeza. El blanco es la palabra de Dios. Y ojo, cuando digo esto no me refiero a la palabra de Dios es inatacable. Es la palabra en vos la que es atacable. ¿Cómo atacás a la palabra? Si se sostiene por sí misma y se ha sostenido los 6.000 años que hace que Dios la viene dando y la palabra dice que se seguirá sosteniendo, o sea que es inatacable. Entonces, ¿qué ataca? La palabra en la persona, la que sea que vos tengas, que no la procurás tener con firmeza. Por eso digo que esto ocurría en aquella época y ocurre ahora. Para evitarlo debemos crecer en la gracia y en el conocimiento. Protegernos de estos indoctos no viene solo sin esfuerzo, no es automático. Para no caer tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 11. Y estas cosas, las cosas que dice el contexto, ustedes léanlo después, estas cosas les acontecieron, dice, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, es decir, nos llama a considerar lo que dice arriba. Léanlo tranquilos, luego en sus casas. Lo que nos lleva a considerar lo que dice arriba, nos amonesta, nos llama la atención, despierta nuestra atención acerca de lo que dice arriba, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, presta atención, loco, a la palabra de Dios. Mirá de no caer. Se refiere a los desobedientes que tuvieron consecuencias. Una de las cosas que dicen, como les dije arriba, dice que cayeron 23.000 en un día, perecieron por las serpientes y por el destructor, por su idolatría, fornicación, tentar a Dios, murmuración, bla, 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 bla. No es que van a pasarnos necesariamente estas cosas,
pero estamos amonestados por la Escritura que los desvíos tienen consecuencias. Por eso están aquí para amonestarnos. Algunos no pecaron, pues estuvieron firmes, porque eso quisieron. Los que no estuvieron firmes recibieron la consecuencia del pecado. Hace responsable a cada uno el estar firme. Yo no soy responsable por tu firmeza, ni por la tuya, ni vos sos responsable por la mía. Yo soy responsable de mi firmeza. Claro que ustedes me pueden dar una gran mano ayudándome a mí a regresar a la palabra de Dios y todos estamos firmes para la gloria de Dios. Filipenses capítulo 1. Si uno de verdad ama con el amor de Dios en la mente renovada en manifestación, procurará abundar más y más en conocerlo más profundamente que pueda para poder aprobar lo mejor en cada situación. Filipenses 1, en el versículo 9 dice, y esto pido en oración. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, ¿en qué? En ciencia. Bueno, es la palabra conocimiento que estamos conociendo ahora, que es epignosis, y en todo conocimiento. Que bueno, acá conocimiento es otra palabra y acá epignosis fue traducida como ciencia. Pero mirá lo que pide la oración de Pablo a Dios, es que el amor de ellos abunde en conocer más, en conocer profundamente. ¡Qué oración! ¡Qué oración! ¿Para qué? Para que apruebes lo mejor. ¿Qué es lo mejor? La palabra. Pero si no estudias con ese amor la palabra de Dios, ¿cómo vas a aprobar lo mejor? Si no sabes qué es lo mejor para aprobarlo o desaprobarlo. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Fíjate, tu acción de ir con amor a la palabra de Dios para conocerla tiene que ver con el día de Cristo que va a venir. Fíjate si será importante. Yo creo que es muy importante. Está llamando nuestra atención Dios desde todos los ángulos posibles. Lo importante que es que sea central en nuestras vidas, Él y su palabra. Y todas las cosas que tienen que ver con Él y con su palabra. 11, lleno de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, ser llenos de frutos de justicia por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. No estarían disponibles a no ser que nuestro amor abundara más y más en un conocimiento profundo de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bárbaro! Efesios 4. Disculpen, que los estoy haciendo pasear por la Biblia, No disculpen nada. Efesios 4. Versículo 11 dice, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Se refiere al mismo Señor Jesucristo que constituyó 5 avenidas de servicio con un propósito bien definido dentro de su cuerpo, de la iglesia. Fíjate si será importante lo que nosotros estamos por leer. Dice que Él cuando subió constituyó. Fíjate si será importante. 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, no para que engrosen los glúteos, sentados haciendo nada, leyendo la Biblia y nada más. Para que la estudien y para que la pongan por obra en sus vidas. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo no va a estar interesado en la edificación de su propio cuerpo el Señor Jesucristo? Entonces, para eso Él constituyó 5 avenidas. Bien, hay tantas maneras de servirlo a nuestro querido Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Hay tantas maneras de servirlo y hay tantas maneras como hermanos en Cristo nosotros tenemos. Pero estas 5 fueron dadas con este propósito particular. 13. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Fíjate si será importante. Y del epignosis del Hijo de Dios. 5 avenidas de servicio específicamente para que lleguemos todos a la unidad de la fe y a la epignosis. Mira vos,
Si será importante conocer que al subir dio dones a los hombres. Y a un varón, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mirá si será importante. Dios desea fervientemente, y también lo desea nuestro Señor Jesucristo, que todos lleguemos a un conocimiento bien profundo y lo más exacto posible de su máximo representante en la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Por eso dejó tan bien detallado todo lo que Jesús hizo para que nosotros sepamos y hagamos lo mismo y mayores cosas aún. Ahora vamos a hacer Romanos 11, pero no importa si nos llegan a los 3 versículos que yo les voy a leer así rápidamente como una catarata uno detrás del otro, porque quiero que apuntemos a una cosa en particular. Pueden anotarlos y después verlo en sus casas. Romanos 11, 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ahí se refiere. 1 Corintios 10, 1. De nuevo, no hace falta que vayan, quiero explicar un principio valioso. En el versículo 1 Corintios 10.1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Y en 1 Corintios 12.1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Se refiere a cosas específicas de la palabra de Dios. Pero el tema, hay varias otras más, cosas específicas que Dios dice que no quiero que ignoréis. En general, Dios no quiere que ignoremos. Entonces, ¿qué es lo que quiere si no quiere? Quiere que sepamos. ¿Está mal separ? No está nada mal saber, está mal no querer saber. Si hemos visto en el Antiguo Testamento en Oseas que ellos desecharon, por su propia voluntad desecharon. El Señor Jesucristo fue el más sublime, Juan 8, por favor, en Juan capítulo 8 del Evangelio de Juan. El Señor Jesucristo fue el más sublime representante de Dios sobre la tierra. Fue obediente a tal grado que quien lo hubiera visto a Él es como si lo hubiera visto a Dios, su Padre. La palabra de Dios era central en la vida del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 8, Jesús va al templo desde el Monte de los Olivos, en el sector que estamos por leer. Era de mañana, les enseñaba sentado. Los escribas y fariseos le trajeron una mujer, pobre mujer, que había sido sorprendida infragante en adulterio, y lo tentaron con que la ley, que era lo que decía la ley de Moisés, indicaba para estos casos. El Señor respondió sabiamente y la libró a ella de ser apedreada, y seguramente que él también se libró de ser apedreado por estos malos hombres. Les dijo que Él es la luz del mundo. Los fariseos lo acusan que su testimonio no es verdadero y Él claramente indica que su testimonio no es de Él, sino de su Padre. Nuestro Señor nunca tuvo una crisis de identidad. Él sabía que Él era el Hijo y que su Padre era el Padre. Estas cosas se estaba hablando en el templo, más precisamente en el lugar de las ofrendas. Juan 8 en el 25 dice, entonces le dijeron, ¿vos quién sos? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho, es decir, ya cuántas veces más querés que te lo diga. Si la siguiente vez que te lo digo tampoco me vas a creer. Lo que les dije del principio, 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Qué coincidente con lo que estamos estudiando, porque Dios quiere que conozcamos la palabra de verdad, sabemos que su palabra, verdad, entonces Dios es verdadero, qué lógico que tiene, ¿no? Parece ser que esta palabra tiene un solo autor, muchos que la han escrito, pero hay uno solo que se le ocurrió esta palabra. Qué maravilloso ver estas coincidencias en la palabra de Dios. Pero el que me envió es verdadero, dice el 26, y yo lo que he oído de él, esto habla al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre, ¿viste? El Padre es el verdadero. Les dijo pues Jesús en el 28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. 29, porque el que me envió, se lo vuelve a decir, loco, mirá de cuántas maneras, conmigo está y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y nosotros sabemos, porque hemos leído la palabra de Dios, que verdaderamente Él siempre hizo la voluntad de Dios. 30. Hablándole estas cosas, gracias a Dios que aparece esta palabra, muchos, no pocos, creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, no a los otros. Si vosotros permaneciereis
en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ginosco, conoceréis por experimentarla la verdad en la cual permanecen porque han creído en mí. La verdad, y esa verdad os hará libres. De acá podemos sacar un mundo de aprendizaje. Primero, creer. Segundo, permanecer. Tercero, la ventaja es que vas a ser discípulo. Cuarto, vas a conocer la verdad de manera experiencial, es decir, que la experimentás, que la ponés por obra en tu vida, la practicás. Y quinto, yo sé que no hace falta esta, pero no estaría mal cada tanto ser libre. Mirá vos, 5 pasos. Pero la primera de todas ellas es confiar sin reservas en la información confiable que recibimos de la palabra de Dios, lo cual es creer. Esa es. Al punto que la actuamos, la creemos a tal punto que la actuamos. Mientras creemos esa palabra, permanecemos en esa palabra, dejamos de creer y dejamos de permanecer. Mientras la crees, permaneces. Cuando dejas de permanecer o de creer, cualquiera de las dos que venga primero, listo. En realidad la que viene primero es creer. Qué bárbaro que es esto. Juan 17:17 lo repetimos, si se lo acuerdan, me parece bien, es un hermoso versículo para recordar. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay nada que agregar a esto. Les dije, para enfatizar, que saquémosle el verbo ser en el medio. Y como que digámoslo para que se entienda que la palabra es verdad, que Dios es verdad, pero saquémoslo de nuestra cabeza. Dios, verdad. La palabra, verdad. ¡Qué bárbaro! Porque es así de grosso, es así de inmenso nuestro querido Dios. No hay nada que agregar a eso. Lo singular del caso es que la Biblia, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, es como un hilo así. Es un hilo rector. Ese hilo es la verdad. Todo lo que es Dios, todo lo que hace Dios es dentro de estos términos de verdad que Él es. No hay nada que no sea verdad que tenga que ver con nuestro querido Dios. Cuando hay algo que detectás que no es verdad, ya sabés que no está en este hilo conductor, no está en esta avenida, no es de Dios. Porque todo lo que tiene que ver con Él es verdad. Efesios 3. En el versículo 14 dice, por esta causa, dice Pablo, por revelación de Dios, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué oraba? Bueno, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de ginosco, conocer porque practicás, de ginosco el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No es un amor que exceptúe al conocimiento por el amor de Dios. Si justamente amar tiene que ver con conocer y conocer tiene que ver con amar. Juan 15. Juan capítulo 15. Recuerden esto que acabo de decir. Este tipo de conducta no se logra con un andar esporádico o con un estudio de vez en cuando. Es en la disciplina de estudio y aplicación que logramos conocer el amor de Cristo. ¿Cómo nos enteramos de ese amor? De cómo lo ejerció nuestro Señor, pues yendo a la palabra. Nos enteramos conociendo siempre la centralidad de la palabra. Juan 15, versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, es la palabra de Dios, que os améis unos a otros. ¿Ves que el amor depende de que lo hayas conocido?
como yo os he amado, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Segunda de Juan, no en los evangelios, sino atrás de las epístolas, después de Pedro. Primera de Juan, segunda de Juan. Lógico, ¿no? No va a ser al revés. Segunda de Juan, capaz que ustedes tienen la Biblia diferente. Segunda de Juan, en el versículo 6, dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste que te lo dije? El amor es que andes según sus mandamientos. ¿Dónde están los mandamientos? En la palabra que estás estudiando, con profundidad, con claridad, con entendimiento, con la mayor exactitud que vos puedas. Este es mi mandamiento. Bueno, a ver cuál es. Que os améis unos a otros. ¿Ves? Que le pega la vuelta, pero la centralidad es la palabra. Que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. La lógica indica que para andar según sus mandamientos necesitamos entendimiento de esos mandamientos. Necesitamos la comprensión que se manifiesta en un entendimiento acabado de ese tema de la palabra de Dios. Es decir, que necesitamos conocimiento. El centro de nuestras vidas debe ser Dios, a quien conocemos a través de su maravillosa palabra. Nuestro andar tiene que estar centrado en el de un hombre como nosotros que se ganó el puesto de Señor de nuestras vidas. Si Él pudo, el Señor Jesucristo, yo también tengo que poder. Porque Él era un hombre, no una deidad. No tenemos excusa, porque Él era como somos nosotros, era un ser humano como somos nosotros. Nosotros somos seres humanos, a veces puede que no lo parezcamos, pero eso somos. El Señor Jesucristo lo fue, Él anduvo, también puedo yo. No tengo excusas. En la medida que permanecemos creyentemente haciendo la voluntad de Dios, iremos pisando las pisadas de Jesucristo y honrándolo a Él y glorificando a nuestro querido Dios, que, damas y caballeros, merece todos nuestros esfuerzos. Gracias, Padre Celestial, por la grandeza de tu ser y de tu palabra. Gracias por darnos claramente estos ejemplos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, para que nosotros veamos lo hermoso que es confiar en vos, en creer, en permanecer y ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Te agradezco, Padre, que nos asistas a ser cada día mejor para vos, para tu gloria y para la gloria de nuestro Señor. Te agradezco que podamos bendecirnos a nosotros mismos y a todos nuestros hermanos en Cristo con nuestro firme y fiel andar según tu palabra. Te agradezco por esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Buenas tardes. Gracias.